Hola, quiero daros la bienvenida a este nuevo podcast de Trader Business School. En esta ocasión tenemos un episodio muy especial y ahora vais a ver por qué. Yo soy Miguel Hernández Y yo soy Andrés Algora. y hoy tenemos el placer de contar con nosotros pues con una de las voces más reconocidas en economía de habla hispana. En esta ocasión vamos a hablar temas de los que normalmente no solemos entrar con tanta frecuencia, que nos interesa, y es en qué invierte, cuál es su estrategia de inversión, qué piensa también de la falta de formación financiera en España. Así que sin más dilación, estamos aquí hoy con Daniel Lacalle. Muy buena, Daniel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, qué gusto estar aquí. El placer es nuestro. Así que nada, pues bueno, vamos a ir hablando un poquito más que nada sobre los temas de actualidad y demás, pero bueno, antes de meternos con temas de inversión, actualidad, pues me gustaría conocer un poco mejor la historia de quién tenemos delante. ¿Quién es, para aquellos que nos están escuchando, los pocos que no lo sepan, quién es Daniel Lacalle? Bueno, Daniel Lacalle es un economista que yo empecé, pues yo creo que como cualquier chaval, pues no tenía muy claro qué era lo que quería hacer, pero siempre me gustó la empresa, siempre me gustó la economía por el lado de la empresa. Entonces eso es lo que estudié empresariales, contra el deseo de mi padre, que era ingeniero, ¿no? Y de mi familia, pero bueno, con todo su apoyo, por supuesto, estudié empresariales. Después empecé directamente, nada más terminar la carrera, empecé en el mundo del petróleo, donde estuve en financiación internacional, estuve a cargo de África y Oriente Medio y también en relaciones externas y relación con inversores, donde no solamente me aficioné, sino que tuve la oportunidad de conocer a los grandes inversores y muy de cerca el entorno de los mercados. Y después de estar pues en el área de relación con inversores, me surgió la oportunidad de irme a Reino Unido, a Londres, a un banco de inversión. La tomé y fue una oportunidad estupenda. Y ya desde allí yo quería ir al mundo de la gestión, ¿no? Y mi objetivo era ir era si podía, y si se daba la circunstancia, entrar en un hedge fund, ¿no? En un hedge fund en el mundo del long short. Y con la enorme oportunidad de poco más de un año de estar en banca de inversión, me ofrecieron la posibilidad de hacer entrevistas para entrar en Citadel y lo conseguí. Y empecé en Citadel, Long Short Market Neutral, que yo creo que lo podemos hablar porque aquí la gente que está viendo este programa sabe lo que es. Después me salió la oportunidad de unirme a otro hedge fund, Ecofin, también long short, pero con una estrategia también incluyendo deuda privada y activos privados, etcétera. Y después en PIMCO. Y en todos esos iba no solamente acumulando nuevas experiencias en otros asset classes, ¿no? En deuda soberana, en deuda privada, en activos privados, etcétera, etcétera, sino que además empecé a escribir libros, etcétera. Y bueno, pues mucha gente conocerá mis libros, espero, sobre todo que los compre, ¿no? De hecho, lo tengo por aquí, que Lo iba a comentar. Aquí tenemos nosotros el libro de Nuevo Orden Económico Mundial de Daniel. La verdad que yo tengo que confesar que yo cuando empecé en la carrera, año 2013 por ahí, cuando pasaste uno de los primeros libros, por culpa tuya. Mira qué bien, nosotros los mercados, ¿no? Me metí en la parte de los mercados, economía y demás, así que bueno, por aquí vamos a dejar el libro para que lo veáis. También los enlaces en la descripción y demás lo tenéis. La verdad que es muy interesante y desde aquí, pues bueno, ya... Pues muchísimas gracias. Me da mucha envidia, sobre todo que me digas, cuando empecé en la carrera, tu primer libro, porque demuestra dos cosas. Uno, que tuvo éxito, y dos, lo viejo que soy. Un gusto. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muchas gracias. Yo creo que estaría de acuerdo con esto. Muchas gracias. Pues Daniel, vamos a comenzar con varias preguntas, curiosidades que yo principalmente tengo y seguro que muchos oyentes tienen, porque te he escuchado hablar de muchas cosas, ¿no? Porque aparte te metes en todo. Pero sí me interesa una cosa principal que todavía no he escuchado. ¿En qué invierte Daniel Lacalle? Yo invierto fundamentalmente en renta variable, ¿vale? Yo considero que la inversión, cuando estás buscando rentabilidad a largo plazo, tienes que buscar batir la inflación y tienes que buscar generar un patrimonio, y ese patrimonio te lo va a dar la renta variable. Obviamente tengo inversiones en inmobiliario, como todo buen español, pues tenemos mucho ladrillo.
Pero yo invierto fundamentalmente en renta variable y en oro, ¿no? Y nunca invierto en renta fija soberana ni en renta variable que sean empresas estatales. Mi objetivo de inversión fundamentalmente es buscar empresas en donde la identidad de objetivos entre los gestores y los inversores minoritarios sea lo máximo posible, ¿no? Entonces, bueno, invierto fundamentalmente en renta variable de Estados Unidos, de Reino Unido, algo de Europa y también oro, algo de plata y bueno, pues de vez en cuando algo de private equity, un poco diversificado, pero fundamentalmente en esos activos. Genial, genial. Pues mira, como hemos comentado antes, nos ha dado un poquito esa introducción de quién es el Daniel. A lo largo de los años, pues te has ido moviendo entre lo que son las empresas, la gestión de activos, la docencia también, la parte de divulgación. Yo quería preguntarte realmente qué es lo que te hizo dedicarte a explicar lo que es economía, además obviamente de vivirla desde tan dentro. Pues mira, yo empiezo a escribir por frustración, ¿no? Uh-huh. Porque yo leía los medios de comunicación financieros y me enfadaba mucho. Porque leía cosas y escuchaba cosas absolutamente aberrantes, ¿no? Piensa que yo empiezo a escribir en la época de la crisis financiera, ¿no? Los mercados nos atacan, los hedge funds quieren acabar con la economía, etcétera, etcétera. Y yo empiezo a escribir porque le envío un correo electrónico a un periodista que además era, pues, uno de los gestores de un medio online extremadamente conocido en España, que es El Confidencial. Le escribo a Alberto Artero, una gran persona, y le digo, esto no tiene absolutamente ningún sentido lo que habéis escrito sobre esto que está ocurriendo en el mercado y tal, esto no es así, bla, 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 bla. Y me dijo, ¿por qué no escribes? Entonces quedamos un día y me dijo, ¿por qué no escribes, no? Y dije, pues adelante, y empecé. Y al principio escribía sobre energía, ¿no? Porque, como sabéis, una de las partes en las que yo tengo más experiencia es la parte energética. Siempre ha sido, digamos, nunca la he abandonado, ¿no? Y entonces, cuando salta la crisis financiera, mal llamada crisis financiera, por otro lado, ¿no? Cuando salta la crisis de deuda soberana, hay que decirlo claramente, que pues entonces me ofrecen empezar a escribir una columna macro, todos los sábados sobre lo que está ocurriendo desde un punto de vista macroeconómico y el punto de vista financiero. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué es esto de la prima de riesgo? Todo aquello, ¿no? Y esa columna tuvo mucho éxito, se llama Lleno de Energía, ahora la publico en El Español y tuvimos tal nivel de respuesta, ¿no? Que me contactaron directamente de una editorial, mi editorial, Deusto, ¿no? Para que escribiese un libro sobre qué es esto de los mercados y los mercados que nos atacan y no sé qué, no sé cuántos. Y escribí el libro que tú comentabas, Nosotros los mercados. Y tuvo un éxito, pues, impresionante, que no se podían imaginar. Me acuerdo que mi editor, Roger Domingo, una gran persona, me decía, bueno, un libro de economía, Daniel, esto vende máximo 5.000 copias, no te vayas tú a pensar que esto va a ser... Y se convirtió en un bestseller, porque le explicabas a la gente lo que es lógico, lo que vosotros difundís todos los días, etcétera, etcétera, y además desde un punto de vista personal y explicando mi experiencia, la que os he comentado antes. Entonces, a partir de entonces, pues yo siempre me he dedicado a pisar charcos, ¿no? A pisar charcos y a testar, ¿no? y a intentar, cuando me he encontrado con argumentarios o con, digamos, o con narrativas injustas, falsas o manipuladas, pues intentar mostrarle a la gente la verdad y obviamente desde el convencimiento, claro, ¿no? Claro, y alguna vez, ya comentando eso, a día de hoy, ¿cómo ves ese? Tú dices, bueno, hay noticias que pueden estar manipuladas y demás, ¿no? Actualmente, ¿hay muchas o pocas?
Noticias manipuladas, muchísimas, ¿no? pero actualmente y siempre. Sí, Lo que pasa es que ahora tenemos la enorme ventaja maravillosa de las redes sociales, ¿no? Los políticos se quejan del riesgo de desinformación, pero el riesgo de desinformación, cuando la información la controla el poder político, es del 100%. En realidad los políticos de lo que se quejan, o los estados depredadores de lo que se quejan, es de que ellos no pueden controlar la desinformación como les gustaría, es decir, la propaganda constante. Son los estados y los políticos los que introducen esa manipulación constante de la información. Y ahora lo que tenemos es una maravilla, ¿no? Tenemos una maravilla por la cual, pues, se están constantemente confrontando las noticias, y cuando un gobierno intenta vender una narrativa completamente manipulada, inmediatamente aparecen miles de personas, ¿no? Y la prensa sois vosotros, somos nosotros, ¿no? La prensa ya no es ese brazo, digamos, unido a ese cuerpo del Estado, en el que los gobiernos pues llegaban a acuerdos con los directores de los periódicos, se hablaba un poco más de esto y un poco menos de lo otro, y había como una especie, eso que tanto les gusta hablar de consenso, que en realidad era la utilización política o el sesgo político de la información. Yo ahora creo que vivimos en una época maravillosa, al contrario de lo que te intentan vender, ¿no? En la que es verdad que los estados intentan manipular la información, pero es verdad también que incluso cuando aparece algún medio con un sesgo particular, inmediatamente aparece también un desmentido popular, ¿no? Que me parece maravilloso. Sí. Qué bien. No, a eso quería yo escuchar, ¿sabes? Gracias. Lo quería escuchar para todos nuestros oyentes, ¿sabes? Pero Daniel, tú has tenido mucha experiencia a lo largo de tu vida, ¿no? Ya lo has comentado al principio, ¿no? ¿Alguna vez te has planteado tú dejarlo todo y dedicarte a otra cosa? Dejarlo todo y dedicarme y retirarme. Bueno, yo tuve la enorme, muchísimo trabajo y muchísimo tesón y dedicación, la oportunidad de crear un patrimonio relativamente cómodo para el que yo me podría haber retirado. Yo tengo muchos amigos que se retiraron, y uno se dedica a esquiar, otro se dedica a visitar museos por el mundo, etcétera, etcétera. Yo dije que yo lo que quiero es dar caña. Dar caña desde el punto de vista de despertar leones, como dice Javier Milei, y de explicarle a la gente que lo que te intenta muchas veces vender, ese horroroso concepto que es el consenso, es completamente, no solamente está equivocado, sino que es que muchas veces es lo contrario a lo que realmente ocurre, ¿no? Y que no es que yo tenga la varita mágica, ¿no? Vosotros, en vuestro día a día, muchas otras personas, cuando tienen la voz, tienen la capacidad de enfrentarse a esa narrativa de mal llamado consenso, que en realidad está conformada por una minoría muy pequeña, ¿sabes? Por lo tanto, pues yo dije, yo quiero divulgar. Luego resulta, además, que parece ser que lo hago bien, y dos, eso es lo que te va enseñando la vida. La vida te va, tu devenir profesional te va enseñando para qué eres bueno. Y eso es lo que tenemos que aprender. No tenemos que empecinarnos en eso que, entre comillas, nos gusta, ¿no? Esto es lo que me gusta y a eso me quiero dedicar. No, tú te tienes que dedicar a lo que seas bueno. Lo que te gusta es tu hobby, ¿de acuerdo? Entonces, pues resulta que el mundo y la oferta y la demanda te va orientando, y resulta pues que con divulgar pues no se me da del todo mal, o parece que no se me da del todo mal. Entonces pues eso va generando más interés por parte de los medios de comunicación, más interés por parte de los lectores, etcétera, etcétera, y a mí me gusta además, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista de lo que realmente pues tienes el test constante de lo que es la demanda, ¿no? Y el mercado que es lo que te dicta lo que realmente merece la pena, ¿no?
Genial. Pues justamente ahí ya, Daniel, nos has comentado un poco más o menos en qué invierte, pero yo quiero ir un poquito más allá para Sí. que nos vayan escuchando también y lo vayan viendo. Yo quiero sobre todo preguntarte cuál ha sido tu trayectoria de inversión y sobre todo cuándo y en qué empezaste a invertir. Yo, por Bien. ejemplo, ahí con la escuela cuando empezamos con trading con divisas, con materias primas, pasamos también a criptomonedas, después también empezamos con acciones y ahora estamos un poquito más en esa parte de diversificación, cuando ya acumulas un poco más de capital, pues más o menos eso es lo que yo quiero que nos puedas explicar para saber cómo lo haces tú ahora. Bien, vosotros tenéis la enorme suerte y la enorme ventaja de vivir en la era moderna. Yo empecé a invertir en el Pleistoceno. Vale. ¿Entiendes? Yo empecé a invertir, yo empecé a trabajar en una empresa petrolera y mi primera inversión fue las acciones de la empresa petrolera. Estaba. Que para que los que nos estáis viendo, se compraban las acciones, tenías que ir a la entidad, ¿vale? A la entidad bancaria, solicitarlo, te decían que tenías X número de acciones y al cabo de, pues yo creo que eran por lo menos 3 días, No te decían. tenías esas acciones en tu cuenta bancaria. O sea, el pleistoceno absoluto, ¿de acuerdo? Entonces yo empiezo invirtiendo en lo que conozco, que es la empresa en la que trabajaba, ¿de acuerdo? Y como suele pasar, pues te equivocas, porque no es lo mismo la empresa en la que quieres trabajar o en la que quieres enviar tu currículum vitae, que donde deberías invertir, ¿de acuerdo? Entonces rápidamente me di cuenta pues que, oye, pues no era, veía que otros valores lo hacían muchísimo mejor, otros sectores lo hacían mejor. Entonces, pues yo empecé a invertir muy pronto. Yo termino la carrera y empiezo a trabajar inmediatamente. No hice, yo el máster, el doctorado lo hice ya trabajando. Empiezo a trabajar inmediatamente y empecé a invertir inmediatamente. En cuanto tuve un salario, invertí. Entonces, te das cuenta de que te equivocas, que es como se aprende a invertir, y empiezas a aprender, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue buscar un asesor independiente. Y mi segunda inversión, esa ya fue bastante mejor, fue en el S&P 500, ¿sabes? No, en aquella época no era un ETF, ¿de acuerdo? Pero había fondos que replicaban... Lo que iba siendo, ¿no? ¿Sabes? Estamos hablando, ya te digo, Y a partir de ahí, poco a poco, pues cosas que siempre empezando con renta variable. Mi primer encontronazo con la renta fija pues fue como 7 años después. Me di cuenta de que la renta fija no es ni renta y no es fija. Vas aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco, pues a partir de ahí, y claro, a partir de luego donde realmente empiezo a invertir, el tener el lujo y la increíble oportunidad que fue entrar directamente en el corazón de lo más sofisticado de las finanzas, que es un hedge fund long short market neutral. Eso ya fue, pues imagínate, aparte de cómo hacer pues el entrenamiento de los marines de la inversión en vivo. Cuidado con la gente que se cree que esto es un paseo por el parque, ¿sabes? O sea, eso fue lo más brutal que te puedes imaginar, pero la mejor experiencia a la hora de invertir que yo he podido tener, vamos, una maravilla, y a partir de ahí, pues un poco de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se cree que invertir y que es levantarte por la mañana, mirar la pantalla y decir voy a comprar esto, voy a vender lo otro. Vosotros que lo explicáis en vuestro podcast y en vuestros cursos, el market neutral long short es lo más difícil que existe. ¿Por qué? Porque uno normalmente pues dice, oye, la renta variable normalmente a largo plazo sube porque refleja el aumento de la masa monetaria y la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, bla, 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 bla. Pero cuando tienes que tener cero dirección
cero beta. Tienes que tener cortos, con lo complicado que es tener posiciones cortas. Tienes que tener además un objetivo de ir aumentando constantemente el growth, ¿no? La cantidad de activos gestionados, etcétera, etcétera. Y tienes un entorno tan darwiniano como es el de un hedge fund de verdad, no lo que aquí llaman hedge funds, Sí. que son long onlys con shorts. Es decir, no. O sea, brutal. 24 horas, 7 días a la semana, non-stop. Un trabajo completamente de estar constantemente analizando exposiciones, posiciones que han subido, posiciones que han bajado, rentabilidades relativas absolutas, posición de riesgo a factores externos, etcétera, etcétera. Muchísimo más complicado de lo que la gente piensa, que es simplemente, bueno, yo es que compro esto, vendo lo otro. Mucho más complicado y sobre todo en un entorno que no podemos olvidar, en un sitio en donde cada 2-3 meses empezabas a ver gente salir por la puerta con sus enseres, ¿entiendes? Una maravilla. Una maravilla. Para mí, una maravilla. Es como literalmente dices, oye, pues tú sabes esa gente que para ponerse en forma se apunta a cursos de estos de los marines en los que tiene que hacer triatlón y de todo y bla, 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 y los levantan a las 5 de la mañana y todo. Lo mismo, pero para la inversión. La gente se cree que, claro, toda esta gente que luego se ha retirado, que tal, que ha generado todo su patrimonio y todo eso, que eso es fácil. Para nada. Para nada, ¿no? Entonces, para mí, una experiencia increíble. Para otra gente, no se lo voy a recomendar a todo el mundo. Y en cualquier caso da igual, porque no te contratarían. O sea, el proceso de entrada es tan complicado, ¿sabes? Que no es una cuestión de es que a mí me gusta o no me gusta, es que no entras ni de suerte, ¿no? Sí. Entonces, ya de por sí, todo ese proceso, todo el tiempo, y estar constantemente rodeado de gente que todo el mundo es muchísimo mejor que tú, y todo el mundo es un crack, y todo el mundo está compitiendo, pero a la vez apoyándose, ¿no? Unos a otros. O sea, no es un entorno darwiniano, pero no es un entorno de puñaladas por la espalda. Las puñaladas por la espalda vienen en sitios en donde hay aleatoriedad en los procesos de generación de éxito, o no, aquí esto es completamente y absolutamente transparente. Para mí una experiencia, vamos, absoluta y totalmente increíble. Para otra gente, el infierno en la tierra. Pero lo que me parece muchas veces muy injusto, no muchas veces, lo que me parece completamente y absolutamente injusto es que se venda una especie de narrativa apoyada además por series completamente falsas como Billions y todo aquello, que la gente en los hedge funds pues es que va por ahí y se monta en el avión privado y dice pues es que he hablado con Paquito y nada, por favor, ¿sabes? No. Sí. Bastante interesante, porque o sea, todo eso sí, también con todas las ventajas de lo que sí se ve en esas películas en las que te intentan demonizar, eso sí. O sea, todos todo el acceso a todo lo que necesites, cuando lo necesites y como lo necesites. ¿No? Qué bien. Y Daniel, tú que sabes de tantos activos que hay en la actualidad, ¿no? Porque ya sabemos que surgen muchísimos. ¿Cuál dirías tú que en la actualidad, ¿vale? Pueden parecer seguros, pero se pueden convertir para una trampa para los inversores minoristas? Lo que es una trampa de valor normalmente son son precisamente los valores normalmente de esas empresas que son muy estables, muy maduras y que básicamente pues cuando el mercado sube pues suben igual o menos que el mercado, y cuando el mercado baja, bajan más. En Citadel le llamamos calorías vacías, ¿sabes? Sí. Esas empresas que hablábamos antes de
empresas a las que les enviarías tu currículum vitae para trabajar, convertir. pero que no necesariamente son una buena inversión, ¿eh? No es que sean una mala inversión, sino que no son una buena inversión para el objetivo que quieres tener, que es el de batir la inflación y generar, tener una cartera suficientemente diversificada. Para la gente que nos está viendo, que son expertos, o por lo menos que saben, lo entiende muy, muy rápidamente. Son empresas en las que el terminal value que estás comprando es gigantesco. Entonces, en realidad, tu capacidad de discernir qué es lo que realmente va a hacer a esa empresa subir o bajar es muy pequeño, ¿sabes? Y que luego tienen una enorme exposición a factores de riesgo que no tienen nada que ver con lo que hace la empresa. Entonces, por ejemplo, pues aumenta la prima de riesgo o sube la rentabilidad a 30 años del bono del país, ¿no? Y la empresa baja. Y la gente dice, ¿y eso qué tiene? Y una cosa que tiene que ver con la otra, si esta empresa no tiene, ¿sabes? En realidad no te das cuenta de que es una empresa que tiene una gigantesca correlación en factores de riesgo con los tipos de interés. Puedes tener una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con el sector del petróleo, que tiene una gigantesca correlación con los precios del petróleo, ¿sabes? O sea, eso es una de las cosas que aprendíamos allí en el mundo de los hedge funds, es estar constantemente analizando factores de riesgo externos, ¿no? ¿En qué estás apostando sin darte cuenta, pensando que estás diversificado? Y venían estos cracks que ahora la tecnología ya está disponible para todo el mundo, pero venían estos cracks con esos modelos y tal y cual, ¿no? Y venían y me decían, Daniel, tu exposición a... imagínate, por decir una cosa, ¿no? Pues tu exposición a tipos de interés es de 500 millones. Hombre, ¿sabes? Eso hay que neutralizarlo. Nosotros estamos todo el tiempo neutralizando factores de riesgo. Para el inversor medio, minoritario, dirá, pero porque voy a querer yo factor, ¿sabes? Pero tienes que entender por qué. Tienes que entender por qué. ¿Por qué? Porque tienes a 1.500 personas gestionando una cantidad de dinero brutal. Si todo el mundo tiene sesgo hacia factores de riesgo, entonces en un cambio de tendencia de mercado, el fondo puede sufrir una caída brutal y enormes redemptions, ¿no? Salidas de capitales. Entonces, por eso hay que entenderlo de esa manera. ¿Y hay algún activo? Y ya dejo preguntar a Miguel. No, lo que tú quieras. Aquí estamos los dos Pero, claro, me gusta. ¿Hay algún activo concreto que tú hayas evitado? Me gustaría saber el activo concreto que tú hayas evitado por alguna razón de... Yo no invierto, no es porque no se deba invertir en ellos, pero yo, Daniel Lacalle, no invierto ni en bancos ni en empresas estatales, nunca. Nunca. Me da exactamente igual. ¿Por qué? ¿Significa eso que sea una mala... ¿Significa eso que sea una mala inversión o que no tengas una oportunidad? No. Perdona que me llegó aquí él. Yo... ¿Por qué? Porque en un banco, al final, si tú entiendes lo que es el balance de un banco, es un activo extremadamente apalancado al ciclo económico con una serie de factores externos muy importantes. Los tipos de interés, la política monetaria del Banco Central, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Que ya son en sí mismo todo esos factores de riesgo que muchas veces te nublan, ¿no? Entonces yo particularmente prefiero evitar las apuestas apalancadas a cualquier factor de riesgo y por definición no hay nada malo con los bancos, que quede bien claro, pero yo no invierto en bancos y yo no invierto en empresas estatales. Probablemente, como viví la crisis del 2008 con una de las personas más absolutamente, un crack, no, lo siguiente, ¿no? Yo tuve el lujo de trabajar con dos de las personas que identificaron la crisis 1 año y medio antes. ¿De acuerdo? Y tú sabes lo que es cuando una persona sabe que el mundo se va a una crisis brutal y que no tiene absolutamente nada que ver con
lo que te están diciendo, que si el sector inmobiliario, bla, 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 sino que tiene que ver con factores de riesgo mucho mayores. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que esas personas luego se retiraron correctamente porque ya nunca vas a ver el mundo de la misma manera, ¿sabes? Pero digo, vamos a mantener un poco de, digamos, una posición de escepticismo prudente ante lo que es la evidencia del exceso monetario, ¿no? Y bueno, pues, y luego empresas estatales, nunca, ¿no? Yo aprendí, ya trabajando en una empresa, en la empresa petrolera, me dijo un gran inversor, me dijo, si en una empresa tú tienes un presidente o un consejero delegado que gana en esa empresa 4 o 5 millones de dólares y su objetivo es ser ministro y ganar 150.000, el pobre hombre no sabía que los ministros ganan bastante menos. La diferencia la vas a pagar tú como accionista. Porque su objetivo siempre va a ser llegar al otro lado. ¿Entiendes? Sí. ¿Lo entendéis en lo que estoy diciendo? O sea, cuanto más cercano esté a tu forma de pensar, a tus intereses como accionista minoritario, la estrategia de los gestores de la empresa, mejor. Cuando la estrategia de los gestores de la empresa va orientada a ser ministro, B, a contentar a los ministros, empresa estatal, cuidado, ¿no? Yo siempre me acuerdo, estando en Río de Janeiro, que me llevaron a las oficinas de Petrobras, ¿no? Y las oficinas de Petrobras son un edificio gigantesco, hay una carretera en medio con un puente y otro edificio gigantesco, ¿no? Y me dijeron que en uno de los edificios estaba todo el management, todo el equipo, digamos, de gestión, y que en el otro estaba la parte de exploración, de producción, de refina y todo eso, ¿no? Y entonces yo miraba aquello y me pareció casi una alegoría, ¿no? Decía, mira, aquí se crea el valor y ahí se destruye, ¿no? ¿Sabes? Sí, total. Creo que ha quedado... Y creo que es un ejemplo evidentísimo, además, de uno, he dicho ya un nombre, no debería haber dicho nombres de empresas cotizadas, pero yo nunca. Además, ¿por qué? Las empresas semiestatales cotizadas, sí. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Siempre son baratas. Hombre, Daniel, pero si es que está baratísima, si es que cotiza a un descuento del X% con respecto a la media. Claro. Claro, total. Así que, bueno, pues eso. Esas dos son las cosas en las que volvió. Y tampoco en deuda soberana. No. A mí, yo ya financio al Estado, gracias, yo ya financio al Estado en muchísimo más de lo que debería, como para encima regalarle más ahorros. Claro, y además que no dicen gracias, pero bueno. Desde ahí nosotros, mira, con la parte de la formación, vamos también enfocando un poco los cursos, la parte que vamos viendo dentro de inversiones y demás, y vamos identificando el estilo de inversión de cada persona. Claro. Y nos vamos viendo ahí. Entonces a mí me gustaría preguntarte un poco también con qué estilo de inversión te sentirías tú, por ejemplo, identificado. Yo creo que es que esos son etiquetas y estilos que están muy bien, pero en realidad que no son excluyentes, ¿no? La gente dice, ¿tú qué eres? ¿Value o growth? Totalmente. ¿Qué tontería es esto, no? Análisis ¿Cómo lo de técnico, eres del Barça o del Madrid? No, pues oye, el Barça fantástico, el Real Madrid también, ¿no? Yo no sé nada de fútbol, ya me he metido en donde no. Pero en nada compro lo que me gusta. ¿Sabes? Compro lo que me gusta y si me equivoco es que soy un cenutrio y lo revierto, ¿no? Entonces, el error de mucha gente que dice, que yo soy value es que creen que el value investment es comprar una cosa, cerrar los ojos, rezar y esperar que dentro de 10 años haya subido. Eso no es el value investment. Y vosotros y los que os ven lo entienden perfectamente, ¿no? Para nada. Y además el value investment es lo contrario a comprar value traps, ¿no? Trampas de valor. El growth
Igual, no, es que yo compro compañías que crecen mucho. Bueno, crecen mucho hasta que dejan de crecer y las compañías no crecen mucho siempre, ¿no? Entonces yo creo que siempre, lo único que tienes es simplemente que, tú has dicho una cosa muy importante, tú tienes que entender cuál es tu tolerancia a la volatilidad, cuál es tu perfil de riesgo, en mi libro Haz crecer tu dinero, baratísimo, explico que tú lo que tienes que hacer es mirarte al espejo como inversor. Entonces, si tú te miras al espejo como inversor y al mirarte en el espejo ves a George Clooney, tienes un problema. ¿Qué es lo que le suele pasar a la gente? Es una metáfora de ese inversor que dice, yo soy muy conservador, quiero tomar muy poco riesgo, pero quiero una rentabilidad del 4% anual. Ah, qué cachondo, ¿no? ¿Sabes? Eso es. Entonces tú tienes que mirarte al espejo y saber realmente quién eres como inversor. No me puedes decir, no, es que yo quiero invertir en criptomonedas y luego si bajan un 3% te pones de los nervios, ¿no? Yo conozco un montón de clientes que cuando baja la bolsa un 2% no duermen por la noche. Y luego me dicen, hay que invertir en Bitcoin. Y digo, hombre, contra mi respeto, si no duermes por la noche cuando la bolsa más líquida del mundo baja un 2%, yo creo que no deberías. Entonces, es simplemente entender que la inversión no tiene fórmulas mágicas, que sí tiene que estar adaptada a nuestro, y eso es lo que vosotros explicáis, por lo tanto, y que los estilos tampoco son excluyentes, ¿no? Me parece maravilloso que haya inversores que solamente digan, no, nosotros solo hacemos esto. Me parece maravilloso, ¿no? Mi buen amigo Álvaro Guzmán, ¿no? Dice, esto es lo que nosotros hacemos y si no te gusta no inviertas, ¿ves? Eso me parece muy bien, ¿no? Hugh Henry solía decir, picking bottoms is for monkeys, ¿no? Decía, ¿y qué me vas a contar de qué es lo que hace el mercado a corto plazo, el técnico y no sé qué? ¿What? ¿Sabes? O sea, lo que quiero decir es que tú tienes que saber cuál es lo que se adapta a tus necesidades. Yo con 57 años no tengo el mismo apetito por el riesgo que tenía cuando tenía 21. Y yo creo que es simplemente darse cuenta de que invertir es un proceso no más complejo, sino más natural y más personalizado de lo que nos intentan vender. Nos intentan vender como productos, digamos, estándares, ¿no? Y yo siempre digo, pues es lo mismo, tenemos que entender la diferencia. Pues no hay nada malo con McDonald's, es una empresa maravillosa en la que de vez en cuando te tomas una hamburguesa estupenda, pero ni todo es McDonald's, ni todo es el restaurante maravilloso de 4 estrellas Michelin, ¿no? Sí, además que yo se lo digo muchas veces a todos los alumnos, tú ya sabes que tenemos como sociedad Renta 4, ¿no? Y tenemos muchísimos alumnos y esta siguiente pregunta va también por ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo nos debemos a los mismos, ¿no? Entonces, te quería preguntar qué estrategias llevas tú activamente, ¿no? En tu inversión que podrían aplicar ellos también. La más importante. Cuando te equivoques, no cambies de razón por la que inviertes. Es decir, por ejemplo, imagínate que yo identifico un valor que me gusta porque creo que va a presentar hacer una presentación estratégica que va a cambiar la percepción sobre su modelo de negocio, que va a fortalecer los márgenes y que va a aumentar la generación de caja, ¿vale? Y hace la presentación estratégica y cae un 4%, por ejemplo, y cae un 4%, y entonces resulta que mantengo esa inversión porque es que ahora está más barata. No. ¿Entiendes? No te autoengañes. Y esto es un problema porque nos pasa a todos, el autoengañarte, ¿no? El cambiar la razón por la que estás invirtiendo. Equivocarse, se equivoca todo el mundo, ¿no? Ken Griffin solía decir, yo me equivoco todos los días 3 veces y todos los días aprendo 4 veces, ¿vale? Es decir, no solamente esa idea de que los grandes inversores, los Warren Buffett del mundo, los Ken Griffins, los Bill Ackmans, los que quieras, son como personas que tienen una varita mágica que lo hacen todo bien. No, se equivocan todos los días. Pero lo que hacen es aprender de sus equivocaciones. El mayor error que cometemos como inversores no es
el de equivocarnos, que es el proceso de inversión, es equivocarte, aprender y fortalecerte, sino el autoengañarte. El autoengañarte. Es que el mercado se equivoca. Es que el mercado es demasiado cortoplacista. Esas son cosas que dicen los gestores de las empresas, ¿sabes? Que son empleados VIP. Pero no que debemos caer en autoengañarnos. Yo creo que eso es... y estar constantemente... Oye, pues el mercado es maravilloso porque todos los días te da toda una serie de razones para continuar buscando oportunidades y a la vez todos los días te baja, nuestro enorme ego nos lo baja y te muestra la humildad que debes tener ante la evidencia de lo más importante que existe en economía, que es el precio. Totalmente, totalmente. Pues justamente vamos nosotros, a mí me gusta hacer siempre los webinars, las formaciones que vamos dando, sobre todo prácticas, porque realmente al final, como tú has dicho, cómo aprendes realmente bien, haciéndolo y fallando y sobre todo aprendiendo de eso. Claro. Entonces me gustaría hacerte una pregunta práctica y la pregunta sería que ¿por dónde empezarías tú y cómo deberías de actuar, por ejemplo, o a una persona que quiere empezar a invertir con 5.000 euros? ¿Cómo? Vamos a invertir ayer. O sea, lo primero que tiene que hacer es invertir. Lo que esa persona, si le gusta el tema de la inversión, etcétera, obviamente lo que no debe hacer es esperar a hacer un montón de cursos y leer un montón de libros, porque eso es importante. El proceso de formación es algo que debe ser constante. No lo debes ver como un proceso previo, ¿no? Hacer un curso con vosotros o con quien sea no debe ser un proceso previo a, sino durante, y después, pues ya estás aprendiendo constantemente, ¿no? Yo, por ejemplo, pues yo escucho a un montón de inversores y digo, mira qué interesante esto, pues esto es diferente a lo que yo pienso. Estás constantemente aprendiendo. No dices, ya está, ya con esto ya he llegado, adelante. No, igual que haces con tu profesión. El proceso de formación constante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Invertir inmediatamente. Primero, si considera que no tiene el tiempo, las ganas o que le da miedo o lo que sea, invertir con un asesor independiente que se ocupe de todo eso. Yo no tengo ni idea de mecánica. Si mi coche no tiene un problema, yo lo llevo al taller. No se me ocurre ir y bajarme en YouTube. Alguna gente lo hace, pero lo va fatal. Buscar en YouTube cómo solucionar el aire acondicionado de tu coche. Mueres, ¿vale? Lo siento por los que hagan esos vídeos. Pero, entonces, buscar un asesor independiente que le dé esa tranquilidad y que le permita eso. ¿Que te gusta invertir por tu cuenta y hacerlo por tu cuenta? Ser muy disciplinado. Ser muy disciplinado constantemente. Que te equivocas, para afuera. Y otra recomendación. Cuando te equivoques con un valor, el que has invertido por una cosa y resulta que no era así, etcétera, etcétera, eso le pones la X y para afuera. Nunca más. Me da igual que después, 10 años después, me digan, oye, ¿te acuerdas de ese valor? Pues ahora ha vuelto a máximos. Hay muchísimos activos y valores, etcétera, etcétera. No vuelvas, ¿no? Pensando siempre en invertir igual que con tu vida, ¿no? Igual que con las cosas, lo que hacemos en nuestra vida, pues si tienes un amigo o un novio o una novia, pues que te ha fallado y que es un fracaso, y que tal y que cual, pues no vuelves. Next. Hay mucha gente. Igual que hay mucha gente, ¿no? Hay muchos valores, ¿no? Hay muchas cosas donde invertir. No los vuelvas a mirar. Es que me engañaron en el año 2017 y ahora hay otro management. Me da igual. Out, para mí. Esa es mi recomendación. ¿Qué otros quieren? Porque mucha de la gente que me dice que le va mal es porque cae una y otra vez dos y 3 veces en la misma piedra. Sobre todo en España, ¿no? En España, donde el inversor medio invierte en... Yo tengo un amigo que dice que los españoles invierten fundamentalmente en TLS, Telefónica, Ladrillo y Santander. Entonces, que no pasa absolutamente nada si lo haces, pero lo que no puedes hacer es estar echándole la culpa al mercado o a no sé qué cuando tienes un
un prisma tan pequeño de horizonte de inversión. Eso no quita ninguna de esas tres inversiones, lo digo, eso no quita ninguna de esas tres inversiones como oportunidades si lo consideras, pero no puedes estar, la gente cree que está diversificada y lo que está es mucho más concentrada, ¿no? Total. Claro. Y Daniel, en esta situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Te hablo ya prácticamente de todo el mundo, ¿no? Literalmente. ¿Qué es lo que tendría que tener claro un inversor antes de mover su dinero? Que si no mueves tu dinero, estás perdiendo dinero. O sea, que tú lo que tienes, me habéis escuchado decir en varias ocasiones, batir a la inflación, no batir al mercado o batir a veces. Eso es una estupidez, perdona. Sí. Es que es una idiotez plantearse que tú vas a batir al mercado. No lo vas a batir, ¿sabes? Lo que tú tienes que hacer es batir a la inflación, ¿de acuerdo? Y la inflación no es el IPC. La inflación es es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, cuando la gente dice, no, es que yo estoy en liquidez, lo que estás es corto. Estás tomando una posición corta contra la evidencia de la pérdida del poder adquisitivo de tu moneda. Es una locura, ¿sabes? O sea, estás apostando porque va a haber deflación, que no es, ¿sabes? Entonces, yo creo que la gente tiene que ser consciente de que el mercado es fundamentalmente un reflejo de la realidad monetaria que hay. Y la realidad monetaria, mis queridos amigos, es que los estados están emitiendo mucha más deuda, que es lo que es emitir mucho más dinero, ¿vale? Y eso significa pérdida del poder adquisitivo inexorable. Por lo tanto, la toma de decisión de no invertir es una toma de decisión activa de ignorar la evidencia económica y monetaria de tu país y del mundo. Claro, entonces prácticamente diríamos que no hacer nada es perder. No hacer nada, ¿sabes? Si decides no decidir, ya has tomado una decisión, decía una canción de Rush, maravillosa, para los que sois jóvenes no sabéis de lo que estoy hablando, ¿vale? Pero es absolutamente esencial que la gente entienda que la mayor trampa que tienes ahora mismo no es el activo A, el activo B o el activo C a la hora de invertir, sino los depósitos. La trampa es el depósito. No. Claro, me dice mucha gente, hombre Daniel, pero es que a mí me ha llamado mi banco y me dice que me da un 2% por los depósitos. Y yo, entonces, ¿tú qué tienes? Un banco. ¿Tú te crees que tu banco es tonto o tu banco es una ruina? Ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Obviamente, y no lo es. Si te está dando un 2%, ¿por qué es? Porque la inflación que ese banco está asumiendo que va a ser del 2,5% o del 3%, o por encima del 2%. 2%. Te está diciendo que tu depósito al 2% lo va a invertir con una rentabilidad mayor en otras actividades. Es decir, hazle caso a tu banco en lo que hace tu banco, no en lo que crees que hace tu banco. Pues justamente ahí hemos visto también un poco la parte de lo que vamos volviendo un poco a lo de equivocarse. Te has dicho, tropiezas una vez, 2 veces, 3 veces. Yo quería preguntarte sobre todo que desde tu experiencia gestionando el capital y sobre todo observando a muchos inversores, ¿cuál dirías que es el error más habitual en general? Ya hemos hablado del de los españoles. Que No, el de los españoles y el de todos. Esto ocurre, o sea, si lo trasladas a otros países, son otros 3, pero igual, sí, me decías. Perfecto, pues nada, justamente eso, pues también yo quería hacer un poquito más en profundidad y ver contigo de qué papel juega, sobre todo dentro de los errores más comunes, pero también de los inversores minoristas. Es decir, por ejemplo, ¿crees que sería la falta de formación financiera uno de ellos? Bueno, yo creo que la falta de formación financiera es claramente un problema, pero el más importante error que comete un inversor minoritario es venirse arriba cuando el mercado sube y venirse abajo cuando el mercado baja. Además, de verdad. Y es que yo siempre le digo a los clientes que se ponen muy nerviosos, le digo, ¿tú cuándo compras? ¿En rebajas o cuando suben los precios? Quiero saberlo sobre todo para montar una tienda. Entonces, ¿por qué no ves la misma situación cuando con el mercado? O sea, tú tienes la evidencia de que el mercado a largo plazo te da una enorme cantidad de oportunidades y que
Habrá muchos valores que no, pero hay un montón de valores que a largo plazo tienen una rentabilidad muy, muy importante. Entonces, ¿por qué no ves las correcciones como oportunidades? Eso es lo que yo nunca he entendido. Fíjate, yo que empecé a invertir justo en una corrección, esto es típico también, ¿no? Empiezas a invertir y viene una corrección de mercado, ¿no? Y entonces, claro, pues lo que invertí, pues se fue para abajo, ¿no? Y yo, es que está bajando. Y me decían, es que hay una corrección de mercado. Y digo, bueno, pues hay una corrección de mercado, entonces lo que tendré que hacer es comprar más. Y el asesor que tenía en aquel momento decía, qué maravilla este señor. Bueno, este señor no es, este chaval, sé que lo va entendiendo, ¿sabes? No le voy a tener... Yo creo que es como hay que verlo. Entiendo que es complicado, porque tú tienes, porque tú tienes una enorme cantidad de ruido blanco que te está diciendo que la noticia del momento es lo peor o lo mejor de la historia, ¿no? Nosotros siempre cometemos, cuando analizamos el mercado, 3 errores, ¿no? Y en la economía. El primero es el presentismo. Lo que está pasando ahora no ha pasado nunca. Hay una enorme volatilidad. ¿Qué va a haber una enorme volatilidad? Si cuando yo empecé a invertir, ahí sí que había volatilidad, ¿sabes? 2. En mi época sí que se vivía bien. Eso es mentira. Eso es mentira. Para vosotros los jóvenes, para los que estéis, mentira. Si vuestros familiares o yo os decimos que en mi época se vivía mejor, es porque estamos ya un poquito gagas. ¿Me entiendes? Mentira. ¿Vale? 3. Vamos a morir todos. El futuro va a ser un horror. No, señor. No, señor. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se deja llevar por los titulares, ¿no? Y es muy duro y es muy complicado. Pero fíjate, claro, la gente dice, joder, que fíjate la bajada de la bolsa por el tema de los aranceles. ¿Qué ha pasado? Nada. No. En un mes. Y estamos hablando como si fuese una crisis de un mes. ¿Sabes? Sí. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? La gente con la que yo hablo me dice, oye, pero ¿y el bajón que lleva la bolsa? ¿Sabes lo que pasa? Que no han escuchado, no han leído, a menos que os escuchen a vosotros, que has tenido la subida más rápida de los últimos 12 años en menos de 20 días. Totalmente. Claro. Totalmente. Entonces, ¿sabes? ¿Significa eso que tengas que quedarte parado e ignorar toda la... No, ¿sabes? Pero yo siempre equiparo la inversión a surfear. No sé si la gente surfea, pero si tú vas a la playa, a la brea, ahí, o a Estados Unidos, o a California, ves los surfistas, hay un montón de gente que está en la orilla, ¿sabes? Con sus tablas, ¿no? Carísimas, que no las han utilizado nunca, ¿sabes? Haciendo el idiota, y quemándose la espalda. Luego hay una serie de gente que se está rompiendo la crisma porque se ha subido y se mantiene demasiado tiempo en la ola. Y luego están los que van, ¿sabes? Eso es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es surfear, sabiendo que va a haber periodos de corrección, sabiendo que los periodos de expansión te permiten quitarte esos pesos muertos y comprar otras cosas, es decir, ver tu portafolio, tu cartera como una inversión viva, como un organismo vivo, que crece, que tiene madurez, y lo que tienes que evitar es que muera, claro. Pero, ¿tú crees que todos estos errores que estamos, bueno, algunos de los que estamos hablando, puede deberse al hecho de que la mayoría de las personas hoy en día, ¿no? Los retails, minoristas, pues quieren hacer las cosas demasiado rápido o quieren generar... No, yo creo que lo que ha pasado en España es que la gente ha pasado muy rápido de invertir exclusivamente en inmobiliario y en 4 valores muy específicos de un IBEX que solamente tiene 35 valores, pero que en realidad, con todos mis respetos, son 4 los que mueven. Entonces, estás hablando de un país que en realidad a nivel financiero se ha movido por 5 activos. Y en el que además se añade el hecho de que mucha gente, mucho inversor minoritario, ha perdido dinero por
dejarse llevar por, digamos, la narrativa, ¿no? Pero yo creo que está cambiando muchísimo. Yo veo mucha gente muy... Yo no lo veo de manera negativa, ¿no? Mucha gente me dice, ¿no sería mejor que hubiera educación financiera en las escuelas y en la universidad? Y yo digo, no, ¿quién te iba a dar clase? Claro, ¿tú te imaginas quién te iba a dar clase de educación financiera en el colegio? Pues los que dicen que imprimir dinero no crea inflación, los que dicen que la deuda soberana no tiene riesgo, los que dicen que el Estado lo hace todo bien, pues esos son los que te iban a dar clase. Mejor que no haya... No, mejor que la educación financiera la consigas a través de gente independiente pegada a los mercados como vosotros. Totalmente, totalmente. Yo de hecho me acuerdo que a mí me dio una profesora clase a mí de creación de empresas y no tenía empresa. Entonces, pero que yo hice empresariales en la universidad pública y escuché durante 4 años, hasta el quinto, durante 4 años que montar una empresa no merece la pena y que tiene mucho riesgo. Sí. ¿Sabes tú? En empresariales, no en medicina. Eso lo escuché yo también. Hombre, claro, durante 4 años. Un día yo lo flipaba. Digo, ¿a qué he venido aquí? ¿Me he venido a contar que tengo que ser funcionario en empresariales? ¿Entiendes? Gracias a Dios, el quinto año, pues tuve un montón de profesores maravillosos, que tal y lo cual, no sé qué, no sé cuánto. Y también en esos 4 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, claro, mira, Warren Buffett decía, nunca le preguntes a un barbero si necesitas un corte de pelo, ¿no? Bueno, pues esa frase que es maravillosa, también va, es que no te puede enseñar sobre educación financiera y sobre empresariado gente que no tiene empresas. Claro, en el momento en el que muchos de esos profesores, ahora ha cambiado mucho, ¿eh? Sí. Ahora una gran mayoría de esos profesores en las universidades, de hecho, son empresarios o son personas que han vivido el mundo de la empresa más de otro, pero bueno, yo estoy hablando, vuelvo a repetir, del Pleistoceno cuando yo hice la carrera. Claro, pues mira, justamente ahí por eso, más o menos por lo que hemos ido comentando antes de las emociones y demás. Es decir, por ejemplo, nosotros nos pasaba con criptomonedas, por ejemplo, en noviembre del año pasado, que parecía que Bitcoin había roto, ya era lo mejor, todo el mundo, FOMO, ha vuelto otra vez a máximo, no se escucha tanto ahora, con lo de Trump igualmente, de los aranceles, parece que los aranceles es una cosa nueva y eso lleva ya más tiempo que... Pero ahí es lo que yo quiero preguntarte, sobre todo cómo afecta estas emociones a las personas y realmente cómo se podría evitar eso. No puedes evitarlo, no puedes evitarlo, simplemente tienes que ser consciente de ello. No puedes evitarlo, o sea, no puedes evitarlo, no puedes pensar que sale una noticia de que el presidente de Estados Unidos va a poner aranceles a todo el mundo gigantescos, ¿vale? Y no puedes evitar, y sobre todo, y que hay una reacción inmediata en el mercado, que pienses, oye, pero esto es el fin del mundo, ¿de acuerdo? Pero entonces, igual que cuando estamos conduciendo, no puedes evitar pues que tengas miedo a una serie de cosas, pero si nosotros tuviésemos miedo a todo lo que nos rodea, no conduciríamos jamás, por Dios de mi vida, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conducir? Para conducir lo que tenemos que hacer es interiorizar una serie de riesgos mínimos y prestarle el máximo de atención a los riesgos más graves. Y eso es lo que tenemos que hacer para invertir, lo mismo, ¿sabes? Entonces, ¿significa eso que el día que se anuncian aranceles y baja el mercado tienes que decir para adelante a comprar todo? No, hombre, tienes que tener surfear, ¿eh? Yo siempre digo que el primer 5% es para los héroes y el último 5% es para los locos. Pero no porque sepa exactamente cuál es el primer 5, claro, sino que no tienes por qué agarrar un clavo, un cuchillo cayendo, ni tampoco tienes que pensar que una cosa que está a máximos históricos y que ha subido un 1000% es el momento de comprar porque va a subir a otro 1000, sino... Algo intermedio. Por eso es tan importante. Claro, la gente me dirá, pero claro, es que entonces no nos está diciendo nada. No, claro, es que invertir es complicado. Entonces, si no quieres, utiliza un asesor independiente. Claro. Si quieres,
sé consciente de que es complicado, ¿sabes? Sé consciente de que es complicado y que tienes que estar constantemente analizando esas oportunidades de riesgo versus rentabilidad. ¿Mm? Claro, aquí somos muy partidarios en la escuela siempre, no de tanto fijarnos en el objetivo, ¿no? Sino de enamorarnos un poco del camino, que yo creo que es lo que te lleva Claro. al éxito, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿no? Seguramente habrás tenido inversiones muy buenas, inversiones también que han salido muy mal. Sí. Me gustaría fijarme en esa parte de inversiones malas, ¿no? Me gustaría saber alguna que te haya dejado una lección que a día de hoy sigues. Sí, la que También. te decía, no volver a mirar. No volver a mirar atrás. Me acuerdo perfectamente. Una empresa, por ejemplo, si te sirve de ejemplo, una empresa noruega que conocía perfectamente, que tenía buena relación con el management, que tenía una estrategia aparentemente muy sólida y muy clara de reorientar toda la generación de caja a pagar mayor dividendo, etcétera, etcétera, tal cual, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y que de repente nos dimos cuenta que, primero, que estaban mintiendo sobre las cuentas, sobre la solidez de esas cuentas, y dos, que ese dividendo que estaban anunciando no le van a pagar el piñazo del 18% en un día. Y, importante, número 1, nos hemos equivocado, fuera. Número 2, no esperar a que suba. Nunca más, nunca más. Y cada cierto tiempo, como teníamos muy buena relación, recibo algún correo diciendo, me gustaría, ¿Sí? váyanse ustedes, como diría mi querido Javier Milei, se pueden decir palabrotas, a la recontra puta mierda. Me importa un carajo. Me da igual que se haya ido todo el management, me da igual que tal, me da igual, pero además que la tranquilidad que te da cuando te has equivocado y buscas otras cosas y dices, y uno, aprendes, dos, buscas otras cosas. Y está el mundo lleno. Fíjate si está el mundo lleno, que los inversores tienen que compartimentalizar subactivos para poder analizarlos, ¿no? Entonces, pues oye, hay para aburrir. Eso claramente, ¿no? Una inversión, por ejemplo, en private equity, ¿no? Que hicimos en una empresa muy potente. Bueno, pues el apalancamiento, claro. O sea, una empresa que empezó a tomar apalancamiento para comprar nuevos activos y para entrar en eso, y que, vamos, la salvamos de la quiebra porque hicimos una intervention y echamos a todo el equipo gestor. Si no, se va a la quiebra, ¿no? Sí, muchas de estas. Fundamentalmente siempre vienen de empresas que prometen cosas que son incapaces de cumplir y que si te pones, pues luego aprendes. Tendría que haberme dado cuenta, ¿sabes?, de que el estado de caja, el cash flow statement y el balance, esto no. Aquí hay un poco de alegría por aquí, ¿no? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Bueno, y claro, hay que equivocarse, sí, y hay que equivocarse y aprender. Otra cosa, desde luego, es yo creo que eso, ¿no? Muchas de esas, vamos, pero muchas. Claro. Pues justamente eso, hemos hablado ahora de los errores, Daniel, así que, porque obviamente en pleno 2025 que estamos ahora, la educación financiera en España pues brilla por su ausencia, porque es que prácticamente no hay. Entonces, un informe emitido por Eurostat sitúa a España en el puesto 24 de 27 países con peores conocimientos financieros. Ya. ¿Tú crees que a los gobiernos, por ejemplo, le interesa que la gente sepa cómo funciona su dinero? Yo sé la respuesta, obviamente. No, hombre, por supuesto que no. Hombre, eso no es una casualidad, eso es una política. Sobre todo porque además ese informe de Eurostat está comparando a 27 países en donde la educación financiera también es malísima. O sea, no es que España esté muy mal con respecto a unos que la tienen muy buena, es que España está muy mal con respecto a otros en donde se cuentan las mismas milongas de que el Banco Central Europeo no tiene la culpa de la inflación, de que la deuda soberana no tiene riesgo, de todo. O sea, no es una política. Es una política porque la inflación es una política, porque que la pérdida del poder adquisitivo tiene un objetivo.
Es una constante transferencia de riqueza del sector privado hacia el sector público. Hombre, por supuesto. Claro que hay un interés. Claro que hay un interés. Claro, y justamente ahí te hago la segunda pregunta viniendo con esto, que si es que al sistema le interesa empobrecer a la población, es decir, ya No estamos le viendo interesa empobrecer a la población en sí, hay que matizarlo. sino que haya... A ver, el sistema en sí mismo, tú escucharás a un montón de gente decir, hombre, Daniel, un poco de inflación está bien. ¿Por qué nosotros asumimos que es bueno una inflación del 2% anual? Es supuestamente un quid pro quo en el que nosotros estamos aceptando que nos roben un 2% del poder adquisitivo de nuestro salario y de nuestros depósitos a cambio de mayor crecimiento y sobre todo mayor crecimiento de crédito, es decir, de la democratización del crédito, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ese quid pro quo se rompe, empieza a haber un enorme nivel de descontento. Pero claro, lo que debemos ser conscientes es que no es que interese empobrecernos, sino que hay el sistema de la mayoría de los países lo que busca es que los desequilibrios fiscales de los estados se diluyan entre la población. Es decir, no es tanto empobrecerte, sino transferir al resto de eso los desequilibrios. ¿Cuál es el problema? El problema de eso es que se pasa de un estado facilitador a un estado depredador, que es lo que yo muestro. Entonces, es un equilibrio muy delgado, en el que requieres que el Banco Central sea completamente independiente y frene las veleidades estatales, ¿vale? O sea, si probablemente cualquiera de los que nos esté viendo, yo no, pero cualquiera de los que nos esté viendo, si es el gobernante que puede gastar todo lo que quiera y subir los impuestos todo lo que quiera, siempre va a pensar que gasta poco. Y siempre va a pensar, lo volvemos a hablar de no le preguntes a un barbero si necesita un corte de pelo, no le preguntes a un político si necesita gastar más, te dirá que por supuesto. Entonces, la razón por la que los bancos centrales tienen que ser independientes es precisamente para embridar las tentaciones de destrucción del poder adquisitivo y del empobrecimiento que tienen los estados, que incluso se hacen con buena intención, ¿sabes? Porque si dicen, hombre, es que está en crisis, el Estado tiene que gastar más porque estamos en crisis, y en crecimiento el Estado tiene que gastar más porque hay crecimiento. El Estado siempre va a pensar que tiene que gastar más, ¿eh? Y además, como el Estado se autoconvence de que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que emite, aunque no tenga su propio banco central, da igual el gasto público, ¿de acuerdo? No es culpa de ellos, ¿no? ¿Qué te dice el gobierno? Que el gobierno siempre te va a decir que la inflación es culpa de Mercadona, la inflación es culpa... Claro, nunca es culpa del gobierno, ¿de acuerdo? Y la gente piensa, bueno, pero si no tienes banco central, entonces la inflación no puede ser culpa del gobierno. Hombre, claro que sí, porque tú estás con tu aumento de gasto público y tu aumento de deuda, estás aumentando la emisión de esa moneda que tú estás creando, ¿sabes? La gente no entiende lo que es la moneda. Entonces, la moneda es deuda pública. Entonces, lo que tienes que entender es que si el Banco Central no frena las veleidades del Estado, el Estado siempre va a disparar la inflación y siempre va a disparar los desequilibrios fiscales. Claro. Entonces, el riesgo ahí, donde está, es en los bancos centrales. Que los bancos centrales, en muchos casos, de hecho, en la inmensa mayoría, han ido perdiendo gradualmente su independencia, ya no tienen como objetivo controlar la inflación y controlar los desequilibrios, sino perpetuarlos. Entonces esto es muy peligroso, porque ese camino siempre lleva al mismo sitio. Y una pregunta, Daniel, ahora que estamos hablando del tema de la deuda, yo me hago muchas veces, ¿no? ¿Cuál podría ser un techo, ¿no? Por ejemplo, en España o en cualquier estado,
¿Cuál sería un techo de la deuda? Claro, el techo de la deuda no lo decides tú, ni lo decido yo. Lo decide literalmente los demandantes de esa deuda locales, domésticos. No los inversores malvados extranjeros que no quieren comprar nuestra deuda, como salía antes de que yo publicase nosotros los mercados. Por eso, un país con muy poco... Yo me acuerdo, ¿no?, que decían, pero bueno, ¿cómo puede haber una crisis de deuda en Argentina con una deuda del 50% sobre PIB cuando Japón tiene una del 200% sobre PIB, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Es que nos están atacando a los argentinos? No, es que lo que refleja la deuda es la capacidad de crédito de un país. La moneda, al final, es cuál es la capacidad de crédito del país. La moneda no representa la riqueza del país, representa la capacidad de crédito. Y la capacidad de crédito no la decide el gobierno, no la decide el Banco Central y no la decide Daniel Lacalle. La deciden los demandantes de esa. ¿Cómo se demuestra que la capacidad de crédito está deteriorándose? Lo estamos viendo ahora con Japón. Veníamos en el ascensor y había una noticia así en el ascensor vuestro que tiene un ascensor con noticias esta gente. Decía, Japón, el país de la deuda ilimitada en una crisis de deuda. ¿El país de la deuda ilimitada? ¿Quién es el idiota que se le ocurrió decir que alguien tiene deuda ilimitada? ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te das cuenta de cuando los estados están perdiendo esa credibilidad crediticia que les da la emisión de moneda, que es la emisión de deuda? Primero tienes el límite económico. El límite económico es cuando ese aumento de deuda no solamente no genera un mayor crecimiento económico, sino que genera menor. Sí, el país entra en estancamiento. Además, el efecto de desplazamiento de la deuda pública sobre el sector privado se hace evidente, ¿vale? Uh-huh. Luego está, cuando sobrepasas el límite económico, sobrepasas el límite fiscal. Es cuando, a pesar de tener un banco central que compra la deuda y que baja los tipos de interés, los intereses de la deuda cada vez suponen más dentro del presupuesto y además, cuando el gobierno, como siempre, se lanza y sube los impuestos, la deuda sigue creciendo. ¿Vale? Límite económico y límite fiscal. Y el tercero es el límite inflacionario, ¿de acuerdo? Cuando todos esos factores empiezan a manifestarse en una pérdida de la confianza en la solvencia crediticia del Estado vía inflación persistente. Y entonces, los fondos de pensiones del país, los fondos de inversión, los inversores privados, se dan cuenta de que la renta fija soberana no solamente no es el activo de menor riesgo, sino que es el activo de mayor riesgo. ¿Vale? Entonces, eso no aparece así de repente como si fuese una crisis inmobiliaria. Eso va apareciendo lentamente. Y los gobiernos lo van ignorando. El límite económico, el país está en estancamiento, me da igual, a gastar. El límite fiscal, subo los impuestos y no baja la deuda, da igual, ya subiré más los impuestos todavía, esto siempre es de tibio. Y el límite inflacionario. Y entonces resulta que los pensionistas, los fondos, dicen, oye tío, llevo 4 años en pérdidas con los bonos soberanos, ¿sabes? Oye, que resulta que esa emisión que era un, entre comillas, chollo que me dijeron, y que os disteis cuenta vosotros que en España, ¿qué país? Había gente haciendo fila en el Banco de España para comprar bonos del Estado. Eso lo demuestra la baja cultura financiera que tenemos. Número 1, no tienes que hacer fila en ningún sitio, llamas por teléfono. Número 2, que si el Estado te da un 3% de rentabilidad, es porque las cosas no van bien, no porque las cosas van bien. ¿Entiendes? Decía la gente, es que es un chollo, ¿no? Claro, es un chollo. Eso es lo que le tienes que creer. Fíjate qué curioso, ¿eh? Esa fe, bueno, por eso se llama moneda fiduciaria, esa fe, Yo recuerdo una vez que estaba en un restaurante en medio de la crisis financiera y decía, es que el mercado se equivoca porque Telefónica está emitiendo bonos con rentabilidad más baja que el Estado. Digo, no, el mercado no se equivoca. Me piensa equivocar, eres tú, pedazo de mal, ¿sabes?
Porque Telefónica, con todos los riesgos que tenía en aquella época, que tenía una enorme deuda, etcétera, etcétera, era una empresa que estaba haciendo los deberes, ¿sabes? Ya he vuelto a decir un nombre de una empresa, pero bueno, no debería, siempre me dicen que no, pero no lo estoy diciendo en negativo, además, es esa fe en la mayor mentira que existe en todo el entorno financiero, que es que la deuda soberana es el activo de menor riesgo. ¿Cómo que? ¿Sabes? Me decía un político socialista, claro, me decía, es que yo soy un firme defensor del activo sin riesgo. Y le digo, bueno, pues es como yo te digo que yo soy un firme defensor de un tenista polaco. ¿Y? ¿Entiendes? Eso no significa que vaya a ganar Wimbledon ni Roland Garros. Pues, yo creo que ha quedado bastante claro y bastante bien. La verdad que es muy interesante. Vamos a ir cambiando, si te parece, a tener un poco el bloque. Y obviamente es imposible no preguntarte por todo lo que está pasando con los aranceles, con la inflación y demás. Porque yo sí es verdad que muchas veces, como nos dedicamos al tema de la formación, de inversión y demás, yo voy preguntando, voy viendo, me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que está pasando con Trump? Que es muy malo, que esta parte. Realmente lo que yo quiero es que expliques qué consecuencias reales tiene para toda la población europea, por ejemplo, esta parte que estamos viviendo ahora. A ver, muchas cosas, ¿no? Los aranceles no son una novedad, son la norma en el comercio mundial. La Unión Europea no es un vergel de libre comercio. Es una de las economías más intervencionistas y sobre todo con más barreras no arancelarias al comercio global. Uh-huh. Estados Unidos no puede hacer la Agenda 2030 que supone una enorme cantidad de barreras no arancelarias. ¿Por qué? Porque se le ocurre al desorientado de turno en la Casa Blanca lanzar la Agenda 2030 y te vienen los de Illinois, te vienen los de Alabama, te vienen los de Delaware y dicen, esto aquí no. ¿Entiendes? Entonces, los aranceles, Estados Unidos los utiliza igual que utiliza las armas nucleares para evitar mayores ataques arancelarios y no arancelarios contra ellos. Es decir, tú, ¿para qué tienes armas nucleares? ¿Para matar al enemigo? No, para evitar una guerra nuclear. ¿De acuerdo? Si no tienes armas nucleares, entonces el enemigo te manda unos cuantos misiles. ¿De acuerdo? Los aranceles funcionan de esa manera. Ahora, no es cómodo porque la administración Trump además lo hace de manera pública y lo hace de manera evidente y por lo tanto genera una enorme animosidad y un enorme susto entre la gente. Pero son aranceles que el que no lo entienda ya, ¿sabes? Al principio entiendo que yo he recibido un montón de ataques, un montón de ataques por decir lo que era evidente, que los aranceles son para negociar. Yo creo que ya nadie lo duda. Claro. Y yo creo que mira el mercado, por ejemplo, dice Trump, voy a proponer un arancel del 50% a la Unión Europea y te baja un 1%. ¿Entiendes? Whatever. ¿Sabes? Al día siguiente, para arriba todo. No todo, pero casi todo. Yo creo que es muy complicado para la gente entender esos dos factores. Yo siempre le explico a la gente, uno, que los aranceles se utilizan como las armas nucleares para evitar una guerra nuclear. Dos, que lo que está haciendo Donald Trump es exactamente lo mismo que hace cualquiera de nosotros con nuestros suministradores, que es negociar. Claro. A ver, si mis suministradores, yo no digo nada, pues mis suministradores me llaman el 1 de enero todos los años y me dicen, oye, que ha subido los precios un 10%, ¿sabes? Digo, what the hell, ¿sabes? No solamente no suben, sino que bajan. Sino que bajan porque si no, no te compro, ¿no? Que es lo que hace, todo el mundo entiende cómo trabaja el Corte Inglés, por ejemplo, una empresa maravillosa, ¿no? ¿Cómo trabaja el Corte Inglés? Claro, ¿por qué tiene el Corte Inglés precios más bajos? Porque a sus suministradores les dice, oye, para vender aquí una enorme cantidad, con una enorme capacidad de llegar a un montón de clientes, tú tienes que poner precios atractivos y tienes que darme precios atractivos. Está haciendo lo mismo. Funciona. Lo mismo. Ahora,
Y ese es un proceso de negociación. Es verdad que con unas formas que no nos gustan, pero a mí, sinceramente, las formas que no me gustan son las de Pedro Sánchez. A mí, yo prefiero que venga alguien y me diga las cosas claramente a que venga alguien y me diga con voz meliflua que no va a hacer esto, que no va a hacer lo otro, que son líneas rojas y haga lo contrario. Entonces, es un proceso de negociación y es un proceso de negociación que tiene un objetivo único, que es que durante los últimos 20 años hemos visto cómo los países del mundo iban poniendo cada vez más barreras arancelarias y no arancelarias contra las empresas estadounidenses y a la vez eximiendo de esas barreras a países que les interesaban políticamente. El caso es muy evidente con Marruecos, con Turquía, en el caso de la Unión Europea, pero también con China. Entonces, hay un momento en el que en Estados Unidos, que no empieza con Trump, que empieza con la administración Bush Jr., dice, se acabó. O sea, lo que no vamos a hacer nosotros es a Estados Unidos comernos la sobrecapacidad, Bush empezó con el acero, la sobrecapacidad en acero que tenéis vosotros, y encima financiarlo. Porque el déficit comercial cuesta, ¿de acuerdo? Entonces Bush empezó con los aranceles al acero. Gracias a los aranceles al acero se normalizó el comercio global y el acero empezó a reducirse ese exceso de capacidad y a hacer ser esto. ¿Qué hizo Obama? Aranceles a los paneles solares chinos, aranceles a los productos chinos, etcétera. La cantidad de aranceles que puso Obama es tan brutal que no habéis escuchado ni uno vosotros. ¿Por qué? Porque no se puede decir nada. Claro. Cuando los presidentes son demócratas no se puede decir nada. Fíjate qué cosa. Ahora se está hablando de las bajadas de impuestos de Trump. Pero si es extender las que puso y que mantuvo Joe Biden. Nadie ha hablado de las bajadas de impuestos cuando estaba Joe Biden. Nadie ha hablado de los aranceles cuando estaba Joe Biden. Joe Biden mantuvo todos los aranceles y los aumentó. Entonces, ¿por qué Estados Unidos funciona de esa manera? Porque Estados Unidos no puede hacer las enormes barreras arancelarias y no arancelarias que ponen nuestros países. Pero es que no puede ser que hablemos de comercio global sin hablar de que tenemos una economía, la China, que lleva cerrándose desde el año 2008, que tiene control de capitales, que tiene un tipo de cambio fijado por el Banco Central que no flota libremente, que tiene un sistema financiero cerrado, que prohíbe empresas norteamericanas, en el que no hay seguridad jurídica y seguridad inversora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando aquí de una especie de entelequia de comercio global que es literalmente el equivalente a decir lo siguiente: yo puedo vender todo lo que me dé la gana a Estados Unidos y Estados Unidos aquí no puede vender nada. ¿Por qué no hay coches norteamericanos en las calles de España o de Alemania? Eso no es una casualidad. Eso no es porque sean peores ni porque sean de narices, no me fastidia. ¿Sabes? Anda que no ibas a poder por barreras no arancelarias y arancelarias. Lo mismo con la agricultura, con la ganadería. Por lo tanto, lo que está haciendo la administración Trump es simplemente equilibrar la balanza. ¿No nos gusta? Claro, ¿cómo te va a gustar? Normal, tienes el mayor superávit comercial de la historia. Qué cachondo. ¿Sabes? Entiéndeme, eso es como si tú tienes un suministrador que está ganando más que nunca contigo y poniéndote unos precios absolutamente desproporcionados y se queja por si le pides una rebaja. Claro. Normal que se queje. Pero es muy importante entender que el déficit comercial de Estados Unidos no es la consecuencia de la cooperación espontánea entre empresas libres, sino que es la consecuencia de eliminar la capacidad de empresas que además tienen costes de producción más baratos de competir en tu mercado. Y eso pues simplemente es una cuestión de negociarlo y nos irá mucho mejor a todos. Porque fíjate que con la Unión Europea es el acuerdo comercial más fácil de todos.
porque lo único que tiene que hacer la Unión Europea literalmente es seguir las recomendaciones de Draghi. Fíjate. Y resulta que no quieren. Es alucinante esto, ¿no? ¿Dirías que toda la responsabilidad de estas situaciones que estamos viendo, tanto arancelarias como, como guerras, como inflación, toda la responsabilidad recae sobre los gobiernos? Sobre la inflación, por supuesto, sobre los aranceles, por supuesto. A ver, ¿quién pone aranceles más que los gobiernos? ¿Quiénes son los que, quiénes son los que limitan la capacidad de un país de importar unos productos que sean buenos, baratos y estamos alucinando? ¿Sabes? ¿Quiénes son? Los estados. ¿Sabes? Claro, entonces te dicen, no, es que nosotros estamos a favor del libre comercio. Hombre, yo es que estoy flipando, Estoy flipando estos días porque si hay algo que ha conseguido Trump es lo inimaginable. Los más proteccionistas del mundo, que son los socialistas, y hablando de la importancia del libre comercio. Pues oye, pues aplícalo. Como decía Scott Bessent, si los aranceles son malos, ¿por qué los ponen? Y si los aranceles se los van a comer los estadounidenses, ¿por qué les preocupan? ¿Sabes? Porque no es así, ¿entiendes? Total. Vale, pues justamente eso, este año 2025 ha empezado con ganas, así que yo quería preguntarte, porque escucho, bueno, yo tengo también mi parte de inversión, más parte también de pensamiento y demás, pero escucho siempre, bueno, el SP500 este año no se va a mover, sí se va a mover. Yo lo que quiero es preguntarte a ti, ¿qué escenario económico te parece más probable para estos próximos 12 meses? ¿Escenario económico? ¿Dónde? Pues, general. En general, un poco más o menos para el tema de inversiones. Y... Bueno, escenario macroeconómico, tenemos un crecimiento pobre, que no viene por los aranceles, viene por el exceso del año pasado. Es decir, el año pasado las expectativas de crecimiento para el año 2025 no tenían ningún sentido. Yo he llegado a ver expectativas de crecimiento de la eurozona del 1,5%, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? Entonces, crecimiento pobre, con mucho nivel de deuda, pero no un escenario de crisis. Eso es lo que no veo. Perfecto. Pues más o menos ahí sí es verdad que lo que queríamos tener claro y demás. Así que si te parece, vamos a ir terminando y normalmente siempre solemos hacer esto de unas 5 o 10 preguntitas rápidas que no nos tienes que contestar, si puede ser en 10 segundos para que sea lo más rápido y que así vayamos al grano y desde ahí, pues, si te parece, tú. Empiezo yo, ¿no? ¿Con cuánto tiempo, sería ideal para una persona, ¿no? Por ejemplo, te lo pregunto a título personal, prepararme para la jubilación? ¿Con qué edad sea lo ideal para prepararse? ¿Tú qué edad tienes? 23. 23, hace 2 años. Vamos, lo antes posible. Lo antes posible. Vosotros, los que tenéis 23, os vais a jubilar muchísimo más tarde, vais a pagar muchísimo más y vais a recibir muchísimo menos. Ya te puedes ir preparando todos los que nos están viendo. Pues ahí lo hilo con la siguiente pregunta, ¿no? Y además puede ser un poco más extensa, tal vez, porque lo merece. El tema de pensiones, ¿no? En España en concreto, ¿no? ¿Tú las ves sostenibles? ¿No? ¿Por qué? Porque no lo son. Porque 2 más 2 no suman 22. Porque 2 más 2 no suman 22 y no han sumado nunca. Y los que te dicen que 2 más 2 suman 22, te lo dicen porque dicen que 2 más 2 va a sumar 22 robándole a los demás. Y eso tampoco suma 22. Todo. Entonces, las pensiones en España no son sostenibles y las están haciendo más insostenibles. Había una senda que podía dar un cierto nivel de seguridad, pero la reforma Escrivá lo que ha hecho ha sido todo lo contrario, claro. Pues de ahí la siguiente pregunta, quiero preguntarte qué alternativas ves más realistas para poder construir una jubilación. ¿Te refieres a como inversor individual? Como inversor, es decir, ¿tú qué alternativa diría, por ejemplo, en el caso de Andrés, que es más joven, o en esta parte, pues, qué inversiones pueden ser las más realistas para poder tener o alcanzar ese... Vosotros ahora mismo estáis en periodo, los dos, ¿tú también tienes 23? Un poquito más, yo 30 ya. Joven también. Vosotros ahora estáis en periodo de acumular, por lo tanto vosotros tenéis que tomar mucho más riesgo, ¿vale? Y tener, digamos, para ir acumulando un capital.
¿de acuerdo? Y luego lo que tienes que hacer es ir diversificando una parte para asegurarte el techo en el que vas a vivir, es decir, comprarte una casa, ¿de acuerdo? Y la otra para tener esa renta que te vaya a generar en el futuro una rentabilidad relativamente aceptable para que, en términos reales, no solamente generes una renta en el futuro para la pensión, sino que además generes una renta que sea mayor a lo que has puesto. Es decir, que tienes que tomar muchísimo más riesgo del que crees. Uh-huh. Perfecto, pues hemos visto antes también la parte de los impuestos y demás, como comenta ahora que vamos a pagar más impuestos. Entonces, yo te quería preguntar que si crees que los impuestos en España pues desincentivan, por ejemplo, el esfuerzo y la inversión. Vaya que si lo son, vaya. Si son cualquiera en sus acciones, vaya, míralo. Es decir, la inversión aquí en el cohete este que nos intentan vender, no se ha recuperado la inversión privada del año 2019. Eso ya te lo dice. Y decías el ahorro. Hombre, hay un montón de gente que, claro, y así también el Estado depredador hace clientes rehenes. Si no ahorras, no inviertes, etcétera, dice, bueno, total, como me lo van a quitar, me lo voy a gastar, ya te ha pillado. Ya lo tienes. Ya te ha pillado. Ya te ha pillado, ya tiene un cliente rehén. Sí, hombre, yo creo que estas preguntas, los que estamos aquí ya las tenemos claras, pero seguramente estemos ayudando a muchas personas que todavía ni se han planteado estas preguntas, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿no? Si estamos más cerca de una economía dirigida o de un mercado libre. No, estamos en una economía totalmente dirigida. Si tú miras lo que el gobierno controla de la economía vía regulación, fiscalidad y vía intervención directa, es gigantesco, ¿no? Es gigantesco. Entonces, sí, esto es una economía completa y absolutamente dirigida. ¿No? Vale, y me gustaría saber también tu opinión sobre el euro digital, si lo consideras una herramienta útil o un mecanismo de control. A ver, el euro digital es una herramienta, ¿de acuerdo? Puede ser útil o puede ser extremadamente peligrosa. Extremadamente peligrosa, ¿por qué? Si tú tienes un banco central que ha perdido independencia, y creo que es notorio, tienes un banco central que ha incumplido sus objetivos de inflación durante 5 años consecutivos, tienes un banco central que en todos los aspectos parece sesgar siempre su comportamiento hacia disfrazar los desequilibrios fiscales en vez de embridar a los estados, el peligro de un euro digital que tiene una enorme cantidad de características que pueden utilizarse para la represión financiera y personal, el riesgo es gigantesco. El riesgo es gigantesco. Entonces, el euro digital, además, a mí, por ejemplo, la gente que lo defiende te da una serie de razones que ninguna de ellas requiere de un euro digital emitido por el Banco Central. ¿Sabes? Todas las razones que te dan podrían darse con mayor diversificación, mayor libertad económica, mayor diseminación de activos financieros, etcétera. Todas. Entonces, ¿por qué necesitas un euro digital? Bueno, dicen, porque es que así vamos a competir contra monedas extranjeras. Que yo sepa, el euro es una moneda de reserva del mundo y es una moneda que, a pesar de toda su enorme debilidad, ha conseguido un éxito monetario absoluto. ¿En qué problema tienes tú para competir? Ninguno, si quieres continuar siendo una moneda de reserva. ¿Qué es lo que pasa? Que lo único que realmente te justifica la imposición de un euro digital, porque fíjate que dicen, no, es que se tiene que aprobar la legislación para llevarlo a cabo. ¿What? ¿Por qué? Necesitas legislación para imponerlo, no para llevarlo a cabo. Llevarlo a cabo lo puedes hacer ayer. De hecho, el euro digital ya existe. Sí, el euro digital es el clearance que hace la banca con el Banco Central Europeo. Entonces, ¿por qué necesitas una legislación? Que es que lo tienes que imponer, ¿de acuerdo? Entonces, el riesgo de convertirlo en
un elemento de vigilancia escondido como dinero, es altísimo. Es altísimo. Por supuesto, los defensores del euro digital te van a decir, por favor, lo que dice Daniel, estas son teorías de la conspiración. Nosotros nunca vamos a utilizar el euro digital para controlar tus compras y tus ahorros, y jamás vamos a hacerlo fungible y programable. Y entonces, ¿por qué está en el diseño que sea fungible y programable? Claro, porque esto es como... Es raro. ¿no? Si yo tengo un AK-47 al lado de la cama, te garantizo que si aparece alguien por la puerta, puedo cometer el error, o no el error, de pegarle un tiro. Sí. ¿Por qué tienes que tener? Porque tienes que tener todos esos elementos de control absolutamente intolerables, ¿sabes? Porque tiene que ser fungible y programable, ¿no? Es que es una cosa increíble que te digan, no, es que el diseño es fungible y programable, pero no lo vamos a hacer fungible y programable. Bueno, whatever. Que estamos ya acostumbrados a que, no, es que son circunstancias excepcionales y llevamos un 27% de inflación acumulada en la Unión Europea desde las circunstancias excepcionales. Es que no hay credibilidad. Entonces, que me digan a mí que te tienes que fiar de las instituciones europeas para garantizar que no se va a utilizar como método de control y de represión, pues que me lo digas, todo lo que tú quieras, pero que sobre todo la mejor manera de evitar las teorías de la conspiración, ¿sabes cuál es? No poner los mecanismos que te llevan a creer en esas teorías de la conspiración. Si tú crees que lo que yo digo es una teoría de la conspiración, emite el euro digital de manera abierta junto con el resto de las posibles monedas, etcétera, que la gente lo decida libremente, y en la construcción y diseño del mismo prohíbe que sea fungible, programable y que los datos de ese euro digital estén en manos de los gobiernos. Prohíbelo. Claro. Sentido común. Sentido común. Es que el sentido común no gusta. No, Claro. y falta. Vale, pues mira, por aquí, por ir terminando ya con el podcast, la verdad que está... Estas eran las preguntas cortas, anda. Yo, perdona. No, pero sí es verdad que, bueno, al final son preguntas cortas, pero si tiene esencia, es bueno. Así que, bueno, la última pregunta que me gustaría hacerte, Daniel, es que si tú pudieses cambiar algo de tu trayectoria, ¿qué es lo que sería Nada. y por qué? Nada. Todo lo que es un éxito de tu trayectoria, de la tuya o de la vuestra, es la suma de esos éxitos y los pequeños fracasos de los que has aprendido. Por lo tanto, si decides, si yo no hubiera hecho esto, entonces no hubieras llegado a donde estás. Entonces, nada, absolutamente nada. Como decía, ¿sabes? La canción, lo harías todo otra vez, ¿sabes? En mi trayectoria profesional. Hombre, luego hay otra cosa, pues, no me hubiera gustado pelearme con mi amigo Juanito. Eso es otra cosa. Estamos hablando de trayectoria profesional. No penséis nunca, todos los que me estáis viendo, nos estáis viendo, nunca penséis que lo que estáis haciendo nos sirve para algo. ¿Sabes? Esto es un error muy típico de cuando somos jóvenes. Cuando eres joven empiezas a trabajar y dices, hay que ver, calla mierda de sitio, no estoy aprendiendo nada, ¿sabes? Porque tienes la urgencia, que es maravilloso. Pero luego te das cuenta y dices, fíjate, o sea, un montón de las cosas que yo soy ahora son la combinación de todos esos aprendizajes de aquella época que a lo mejor te parecía irrelevante, ¿sabes? Eso no significa que te acomodes y digas, bueno, claro, ¿sabes? De qué, ¿sabes? Hay que estar siempre diciéndolo, ¿no? Pero nada, absolutamente nada. Perfecto, pues nada, en principio desde aquí vamos a ir terminando, Daniel, y pues nada, ha sido un placer tenerte con nosotros y sobre todo que hemos hablado contigo de cosas que nos han servido a nosotros también personalmente y a todos los que nos escuchan. De hecho, también por supuesto. el libro, Eso, ¿vale? De hecho, aquí tenéis también
No solo este, yo digo, yo me he leído casi todo, por no decirte todo, y la verdad que sí es verdad que te cambia la forma de ver las cosas y demás, y sobre todo, bueno, lo tendréis por el enlace que pondremos en nuestras redes y demás, y lo dicho, ha sido un placer para nosotros, espero que hayas pasado un buen rato. El placer ha sido el mío. Lo dicho, muchas gracias Daniel y espero que A os guste. vosotros, gracias.